Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9:00 de la mañana de este miércoles 30 de agosto del año 2023. Y en este momento, a las 9:00 de la mañana, usted está en la sintonía, o sintonizando, mejor dicho, en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami. Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar si entra en la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su teléfono celular. Y también nos puede sintonizar en éxitos107.com. Aquí recibo el saludo de José Alfredo Serpa en Santiago de Chile. María Fernanda, se me salta hoy los nombres, no sé. María Isabel Vargas está en Palmersville, Tennessee. Rubén Núñez en Lima. María Fernanda Mazzarelli en Buenos Aires. Juan Bautista González desde una Caracas que solo deja ver la mitad del Ávila. Está mezquina hoy Caracas. Alfredo Eduardo González, Alfredo y Marianela nos saludan desde Dulcinela en Toronto. Edgar Bravo nos saluda desde Madrid. Carlos Ramírez desde La Serena en Chile. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Muy buenos días, Floralicia. Buenos días, aquí hay un azul constante en el estudio. Gorra azul por allá de los Marlins, una franelita azul celeste de Laura y la camisa azul multicolor de César. Feliz día a todos. Feliz día azul, ya veremos por qué es tan azul. Luna azul. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos y feliz día. Y Mariel Sofía Rodríguez está en la producción informativa en Madrid. Muy buenos días, Mariel Sofía. Saludos, muy buenos días a toda la audiencia y a todos mis compañeros en el estudio. Y en los controles está Jesús Carreño. Muy buenos días, Jesús. Buen día para todos. Ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de Santa Rosa de Lima. Habíamos dicho el 23 de agosto es el día de Santa Rosa de Lima. Pero hoy también. ¿Por qué? Esto depende del Novus Ordo. Todos los días se aprende algo y esto lo aprendí hoy. Desde 1970, el Papa Pablo VI, en el 69, el Papa Pablo VI instauró el nuevo orden para decir la misa. Novus Ordo, se llama así. Ya no se estaba diciendo en latín, siguiendo las enseñanzas del Concilio Vaticano II. Y según el Novus Ordo, el día de Santa Rosa de Lima es el 23 de agosto. Pero en algunos países siguen celebrando a la Virgen de Santa Rosa de Lima en el Vetus Ordo, en el orden viejo. Es decir, de 1969 hacia atrás, hacia 1727, que es la fecha de la consagración de Santa Rosa. Así que hoy también es día de Santa Rosa de Lima. Felicitaciones por partida doble, pues, a todas las rosas. También es el día de San Pamaquio, San Agilo de Rebay, San Bononio de Lucedio, San Fantino el joven, el viejo puede abstenerse. Y yendo al calendario astrológico de Enrico Mariani, hoy es el día de la luna azul, el día de la Blue Moon. ¿Qué se llama Blue Moon? Blue Moon se considera cuando un mes tiene dos lunas llenas. La segunda luna llena la llaman la luna azul, Blue Moon. Y hoy es el día de la segunda luna llena de agosto. La primera fue el martes primero, y esta es el miércoles 30. El plenilunio será a las 9:36 de la noche. Y el calendario astrológico nos advierte con relación
al día de la luna llena, el día del plenilunio, lo siguiente. Se despierta el lado más instintivo del ser humano. El cuerpo está predispuesto a retener líquidos. Es recomendable tener moderación en las comidas y las emociones porque se encuentra a flor de piel. Sus efectos se materializan en el organismo. Si meditas durante la luna llena, obtendrás transformaciones importantes en tu vida. Ahora, la luna la tenemos en Piscis desde esta mañana, que es luna para meditar, precisamente para rezar. Y el sol, por supuesto, sigue en Virgo. También, lamentablemente, Mercurio retrógrado. Hoy es el Día Internacional del Tiburón Ballena. Se creó con la intención de concienciar sobre el peligro que acarrea la pesca ilegal, la contaminación de los mares. Es también el Día de los Desaparecidos. Naciones Unidas denomina esta efeméride como el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzosas. La intención de Naciones Unidas no es la de ser un observador neutral ante el problema, sino más bien proponer soluciones y aunar esfuerzos con los gobiernos de los países donde este tipo de situaciones se presentan regularmente. En nuestra agenda del día de hoy vamos a conversar en Washington con Pablo Pardo a propósito de la decisión del gobierno de apuntando al anticoagulante Eliquis, el tratamiento de la diabetes Jardiance y otros 8 medicamentos para las primeras negociaciones sobre el precio de los medicamentos de Medicare. Vamos a conversar con Jesús García en Nueva York. Crisis migratoria en Nueva York. ¿Qué está ocurriendo en el estado? Un centenar largo de empresarios de Nueva York ha firmado una carta conjunta en la que le piden al gobierno federal que acelere la regularización de los inmigrantes. Solo en Nueva York suman ya más de 100,000 inmigrantes en los últimos 15 meses. Vamos a conversar con Sandy Delgado, aquí en Miami, a propósito, él es meteorólogo, a propósito del huracán Idalia, que ya tocó, ¿verdad, Floralicia? Ya tocó tierra. Ya tocó tierra. En Maracaibo vamos a conversar con Natali Angulo. El Darién no deja de ser noticia. 190,889 venezolanos han cruzado el Darién en lo que va de año. Vamos a conversar con Marcio Meléndez. Él es científico espacial. La NASA lanzó la campaña Mensaje en una botella, una iniciativa en línea que invita a los hispanohablantes a enviar su nombre a bordo de la misión que despegará en octubre del 2024 rumbo a la luna de Júpiter. Vamos a conversar con Daniel Álvarez del Extra Base a propósito de los venezolanos en la actuación que están teniendo los venezolanos en grandes ligas. Ronald Acuña Jr. está a punto de imponer un récord importantísimo. Nuestro foro en el día de hoy, el peso de China e Irán en la geopolítica latinoamericana. ¿Qué se están buscando estos dos países tan lejanos de nuestro continente en nuestro continente? Y cuando repasamos las efemérides del día de hoy, el 30 de agosto de 1797 nació Mary Shelley. ¿Quién es Mary Shelley? ¿Le suena el nombre? La escritora británica que escribió Frankenstein, el Prometeo moderno. En 1821, en la Constitución de la República de Colombia se crea la Gran Colombia y allí se unifican la Nueva Granada y Venezuela y se incorpora posteriormente Ecuador. En 1848, Costa Rica se independiza de la República Federal de Centroamérica. 30 de agosto de 1885, en el Colegio Federal de Maracaibo, María Oquendo se gradúa de maestra de instrucción primaria. Es la primera mujer que obtiene un título universitario de maestra en Venezuela. Debería ser un día importante para celebrar y homenajear a los docentes venezolanos.
30 de agosto de 1912 nació Nancy Wake. Ella fue una espía muy, muy destacada en la Segunda Guerra Mundial. Los nazis la llamaban el ratón blanco, The White Mouse, porque era sumamente escurridiza, imposible de atrapar. Y es la mujer, la espía más condecorada en la historia militar de los países aliados. 30 de agosto de 1921, en La Haya, en Holanda, se celebra el primer Congreso Internacional sobre los Derechos del Hombre. Hoy está cumpliendo 69 años el dictador bielorruso Alexander Lukashenko. 30 de agosto de 1967, el Senado ratifica la designación de Thurgood Marshall como el primer juez negro de la Corte Suprema de Justicia. Hoy cumple 51 años Cameron Díaz. Felicitaciones. Y cumple 46 Norquis Batista. Felicitaciones, Norquis. El 30 de agosto de 1987, el canadiense Ben Johnson se convirtió en ese momento en el hombre más rápido del mundo. En Roma, la marca de 9 segundos 83 décimas. Eso significa que hay un momento, ese fue el primero que empezó a bajar de los 9. Eso significa que hay un momento en la carrera en que este señor está recorriendo más de 10 metros en menos de un segundo. Eso es impensable, eso es imposible, pero claro que se ha logrado. El 30 de marzo del año pasado, 30 de agosto, perdón, del año pasado, murió Mikhail Gorbachev. El 30 de agosto del año 1919 nació Kitty Wells. El 30 de agosto de 1935 nació John Phillips, el líder de The Mamas and the Papas. 30 de agosto de 1969, In the Year 2525 de Sager and Evans corona el primer lugar en las carteleras del Reino Unido de la Gran Bretaña. 9:13 de la mañana, hora de hacer contacto con Hani Martínez Ward. Hani, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Hani. Hani, te quería preguntar por el caso de los peatones. Hablamos siempre del automóvil, del que va en el automóvil, sea conduciendo, sea como pasajero. Pero, ¿y qué ocurre cuando el accidente es con un peatón, un pedestrian? Bueno, lo mismo aplica, las personas tienen derecho a hacer un reclamo, inclusive los peatones cruzando la calle. Yo he tenido clientes que están parados en un autobús, esperando un autobús, y de repente viene un carro, se monta en la acera y le toca a la persona. Usualmente los accidentes de peatones hay por lesiones. Hani, disculpa, hay problemas con la comunicación. Vamos a colgar y yo te llamo de nuevo. Hani Martínez Juárez, abogada de accidentes. Sus teléfonos, que usted debe tener allí en la memoria de su teléfono celular, sus teléfonos son el 855-DOLOR55, 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755, 855-365-6755. Y ya tenemos de nuevo a Hani con nosotros. Hani, nos contabas de un cliente que tuviste que estaba parado en una esquina y un auto. Cuéntanos qué ocurrió, por favor. Sí, la mayoría de las personas piensan que es cruzando la calle, pero inclusive me ha pasado, tuve un cliente que estaba esperando un autobús, estaba dentro de la parada del autobús y de repente un carro se montó en la acera y lo arrolló completamente. Dios. Así que... ¿Así que? Así que no importa si la persona está cruzando la calle o no, usualmente si te arrolla un carro, si te choca un carro y tú estés caminando o no, aún tienes derecho. Y como estaba mencionando anteriormente, las lesiones son aún mayor, ya que no tienes el cinturón de seguridad o el carro para protegerte. Muy bien. Entonces,
el teléfono de tu oficina, el 855-55, que equivale a 855-365-6755, hay que tenerlo todo el mundo, porque aún si usted va caminando por la calle o está parado en una esquina, como nos contaba Hani, puede tener algún tipo de inconveniente. Y en estos días, cuando ya estamos volviendo a la escuela y en estos días de tanta lluvia, ¿cómo se está moviendo la oficina? ¿Qué recomendaciones nos tienes, Hani? Bueno, le tenemos recomendación de que solamente hay 14 días para hacer un reclamo, especialmente este fin de semana que viene, Labor Day Weekend, que el lunes muchas personas no trabajan. Nuestras oficinas va a estar abiertas los 24/7, inclusive el Labor Day Weekend, y que no esperen al martes, al miércoles para llamar, porque si se expira los 14 días es demasiado tarde. Así es, no espere. Le repito, 855-55, que equivale a 855-365-6755. ¿Algo más, Hani? Eso es todo. Gracias, Hani, por atendernos. Muchas gracias. Hani Martínez Ward, abogada de accidentes. 9:17. El editorial con César Miguel Rondón. Leo este despacho de la agencia Bloomberg. La proporción de latinoamericanos a quienes no les importaría un gobierno no democrático, siempre que resolviera sus problemas, ha crecido. El atractivo del autoritarismo ha aumentado a medida que las bandas transnacionales de narcotraficantes se han extendido por la región hasta países históricamente pacíficos. En Ecuador, por ejemplo, la tasa de homicidios se ha disparado 400% desde 2018. Un éxito excepcional en la lucha contra el crimen ha sido El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele, que se autodenomina el dictador más genial del mundo, ha recurrido a una política de control y arrestos para luchar contra los cárteles del país. La criminalidad allí ha disminuido, pero las acusaciones de violaciones de derechos humanos se han disparado. El llamamiento de Bukele es una amenaza para el éxito democrático de la región, según el consejo editorial de Financial Times. ¿Qué es la democracia? La democracia es una manera de vivir, es una manera de gobernar una sociedad donde el ciudadano participa, ¿verdad? Donde el ciudadano es representado en los órganos de poder y tiene decisiones, vota por sus gobernantes, tiene garantizados derechos importantes, derechos de movimiento, es libre de expresarse, libre de manifestarse, libre de poder invertir, tiene propiedad privada, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, la democracia en buena parte de nuestros países latinoamericanos ha terminado convirtiéndose en una suerte de concepto vacío. Y ese concepto vacío se traduce en gobiernos generalmente corruptos e ineficientes. Además de esto, de ser corruptos y ser ineficientes, pues no resuelven los problemas fundamentales que tiene el ciudadano, entre ellos la seguridad, por ejemplo. Entonces son sociedades donde los ciudadanos andan temerosos por las calles y además de este problema tienen cualquier cantidad de otros. Nayib Bukele es un fenómeno interesante. Nayib Bukele es, como él mismo se ha dicho, el dictador más genial del mundo. Ya se ha saltado la Constitución para poderse reelegir, la Constitución de El Salvador, y le reclaman que está violando derechos humanos, que está poniendo presos no solo a los pandilleros, sino también a los ciudadanos que va encontrando en la calle, donde van cayendo justos por pecadores. Pues al ciudadano del común que no ha caído en eso, no le importa. Y dice, bueno, me siento más seguro y bien hecho que están presos todos estos individuos.
Pues el detalle está en que ese camino del autoritarismo va a terminar afectando a todos. En la medida en que usted borre los derechos que un gobierno democrático le garantiza, pues usted puede terminar en problemas. Sociedades más consolidadas democráticamente, avanzadas, aunque no me gustaría utilizar ese calificativo, pero ya lo dije, pueden tener índices de criminalidad bajísimos, pero con sistemas democráticos impecables. Pienso en los países nórdicos, por ejemplo. ¿Por qué no tomamos eso como ejemplo en lugar del que nos brinda fanfarronamente el dictador más genial del mundo? 9:22 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias de Estados Unidos, Venezuela, América Latina y el mundo. Esto es En Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Ya son las 9:26 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en Estados Unidos, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, el ojo del huracán Idalia, ahora categoría 2, aunque entró como categoría 3, tocó tierra este miércoles en la costa del noroeste de Florida, cerca de Keaton Beach, con vientos de 125 millas por hora, 205 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El impacto se produjo sobre las 7:45 hora local, según datos de un avión cazahuracanes de la Reserva de la Fuerza Aérea, y los niveles del mar en la zona están subiendo rápidamente. Estaba viendo las imágenes de los canales de televisión aquí y es impresionante lo que está ocurriendo en Tampa, donde el mar ha tomado parte de las calles y pues las inundaciones son impresionantes. Por otra parte, leo acá que la Casa Blanca anunció 10 medicamentos recetados que por primera vez estarían sujetos a negociaciones de precios por parte del gigantesco programa de atención a personas mayores en los Estados Unidos. Esta selección de medicamentos incluye el fármaco de insulina Novolog, el anticoagulante Eliquis, el antidiabético Jardiance, el fármaco contra la leucemia Imbruvica, así como Stelara, que se utiliza para tratar la enfermedad de Crohn. Esta medida podría reducir drásticamente los costos médicos para los pacientes, pero la industria farmacéutica se opone ferozmente a la medida. Biden dijo ayer, la atención médica debe ser un derecho, no un privilegio en este país. Esta medida es una medida importante y en el escenario político que nos estamos moviendo, ya un escenario político electoral, esta noticia tiene su peso. Vamos a observarla desde ese ángulo político. Vamos a Washington. Allí en la línea telefónica está el corresponsal del madrileño El Mundo, Pablo Pardo. Pablo, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días. Gracias a vosotros. Esta discusión, este enfrentamiento que viene entre la industria farmacéutica y la Casa Blanca, ¿a dónde puede llegar? ¿Cuáles son los argumentos, por ejemplo, de los farmacéuticos? Bueno, los argumentos de los farmacéuticos en gran medida se basan no tanto en el coste, digamos, de fabricar los fármacos, sino en el coste de descubrirlos, en lo que se llama investigación y desarrollo. Esto es una parte muy importante de la industria farmacéutica que lleva años, cuesta muchísimo dinero y las farmacéuticas dicen que ellas solamente lo pueden, recuperar estos costes, que además son costes con un grado de incertidumbre muy grande porque no se sabe cuándo se está investigando para descubrir un fármaco, si va a salir algo positivo o no, que solamente lo pueden recuperar al cabo de años por medio de precios más altos. También dicen que, por ejemplo, dado que en países como en los países de la Unión Europea, por ejemplo, los precios de los fármacos están mucho más regulados, ellos necesitan, cobrar más en Estados Unidos precisamente para poder financiar esta investigación y desarrollo. Pero es un argumento un tanto extraño.
Cualquier persona que tenga algún amigo familiar fuera de Estados Unidos sabe que el precio de las medicinas, de los medicamentos en Estados Unidos es realmente exagerado comparado con lo que puede costar un medicamento en España, ese mismo medicamento en España, en México, en la América Latina. Son diferencias abrumadoras. Ahora, ante el argumento del presidente Biden, la atención médica debe ser un derecho, no un privilegio en este país. ¿Qué pueden hacer? ¿O cuál es el argumento en contra de las farmacéuticas, Pablo? Bueno, el argumento en contra, digamos, de las farmacéuticas es efectivamente lo que tú... ¿Quieres decir el argumento en contra lo que las farmacéuticas pueden decir? Sí. Básicamente las farmacéuticas no pueden decir mucho más. Es decir, lo que ellos dicen es que ellas ya están ofreciendo descuentos con muchos fármacos y que esto va a dañar, digamos, al desarrollo futuro de la industria y el desarrollo futuro de la investigación. También pueden utilizar el argumento de que, bueno, digamos que el gobierno está, o una agencia del gobierno está fijando unos precios de manera arbitraria, lo cual podría considerarse como una violación de los principios de libre mercado, pero, digamos, no tienen fuerza legal, o este argumento no tiene fuerza legal para poder ganar en los tribunales, no lo van a llevar a los tribunales. Una opción que podrían tener es retirar del Medicare o de algunos planes del Medicare estos fármacos, pero eso les va a perjudicar todavía más porque necesitan el dinero y porque aún vendiéndolos a un precio más, o con el gobierno comprándolos a un precio más barato, todavía siguen ganando dinero. Fíjate, Pablo, estamos hablando de medicamentos, por ejemplo, el fármaco, la insulina Novolog, el anticoagulante Liquis, el antidiabético Jardiance. Estamos hablando de medicamentos que son necesarios para una vasta parte de la población de este país, ¿no? Eso trae un impacto político, evidentemente. ¿Cuál sería? Sí, hay que tener en cuenta que en Estados Unidos, por ejemplo, la insulina es carísima y de hecho hay muchos enfermos de diabetes que están teniendo que racionarla e incluso hay personas que están muriendo porque están racionando la insulina, con lo cual en Estados Unidos, digamos, el precio de las medicinas es absolutamente tremendo. O sea, cuando algo como la insulina, que es prácticamente en primer lugar es necesario para los diabéticos, que son insulino dependientes para que sigan vivos, y en segundo lugar es un medicamento que está en todo el mundo muy barato. Hay además una anécdota curiosa con la insulina, que es que yo creo recordar que quienes la descubrieron, que me parece que fue un canadiense, y estoy hablando de no sé cuándo debió ser, los años 40 o 50, pero los descubridores de la insulina, que eran 3, 2 de ellos dieron la patente por $0 a un precio 0, y el tercero la dio por $1 porque consideraban que era una droga, un medicamento, una sustancia que era clave para, digamos, la supervivencia de millones de personas y que por consiguiente no había, digamos, moralmente ninguna justificación para cobrar por ella. Hoy en día, sin embargo, la insulina es carísima en Estados Unidos. Sí, señor. Y en parte también es muy cara por un fallo del sistema de libre mercado, porque la insulina en Estados Unidos solamente la fabrican 3 empresas. Una estadounidense, una francesa y una sueca. Con lo cual, digamos que tienen un poder de mercado absolutamente gigantesco para cobrar lo que les apetece. Así es el problema. Pablo, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias a vosotros. Pablo Pardo es el corresponsal del diario El Mundo en la ciudad de Washington.
Tienes ahora más noticias de Estados Unidos, Flor, Sí, ¿verdad? claro, quería comentar esto, César. 34.2 millones de personas en los Estados Unidos sufren de algún tipo de diabetes. Estas son las cifras más actualizadas. Eso corresponde al 10.5% de la población total de Estados Unidos que se vería beneficiada con esta medida. Sí, seguimos con las noticias entonces. 136 directivos de empresas y entidades de la banca, consultoría y finanzas de Nueva York han firmado una carta conjunta en la que piden al gobierno federal y a las cámaras legislativas que aceleren la regularización de los inmigrantes que solo en Nueva York suman ya más de 100.000 llegados en 15 meses. La idea central es que hay escasez de trabajadores en muchas industrias del país en las que los empleadores están dispuestos a ofrecer trabajo a personas con permisos de trabajo y al mismo tiempo una necesidad apremiante de acelerar el proceso de solicitud de asilo y permisos justamente de trabajo para los inmigrantes que reúnan los requisitos. 9:36. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Las grandes petroleras europeas, Eni y Repsol, evalúan ampliar un acuerdo de petróleo por deuda con Venezuela bajo la aprobación de Estados Unidos. Según Reuters, esto es con el objetivo de suministrar productos refinados a PDVSA e impulsar las entregas de petróleo a Europa. Cuando las sanciones occidentales cortaron el año pasado el flujo de petróleo ruso a Europa, Eni y Repsol recibieron autorización del Departamento de Estado para tomar crudo venezolano y procesarlo en refinerías europeas y recuperar la deuda acumulada y los dividendos de sus empresas conjuntas en ese país. El más reciente estudio del Observatorio de Gasto Público de Se Dice Libertad destacó que 8 de cada 10 venezolanos se quejan del servicio eléctrico. Reportan hasta 5 fallas por día relacionadas con el sistema en Venezuela. La encuesta señala que 60% de los apagones reportados se extendieron por más de 40 minutos. La consulta de Se Dice Libertad también destaca, César, el servicio de gas doméstico. Habla del mal estado de las bombonas o cilindros y del tiempo para su llenado, que varía de 3 a 5 semanas cuando se debe reponer. Y esto que me parece terrible. El 71% de los consultados expuso que ha utilizado cocinas eléctricas o de leña para poder cocinar su comida. Dios. 9:37 de la mañana. Lo que pasa en Latinoamérica en Conexión Radio. Santiago de Chile, el gobierno presenta un plan de búsqueda de detenidos desaparecidos de la dictadura militar entre 1973 y 1990, a poco más de una semana de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado contra Salvador Allende. Ciudad de México. La polémica envuelve al gobierno de México este Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas tras la renuncia de la directora de la Comisión Nacional de Búsqueda por cuestionar la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de alterar el registro que contabiliza más de 110,000 casos. Bogotá, con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas conmemora en Colombia a quienes buscan a familiares bajo el lema "La desaparición nos separa, la búsqueda nos une como país". 9:38. Las noticias del otro lado del mundo en Conexión Radio. España, una legislatura de solo 2 años, 6 pactos de Estado a desarrollar y la promesa de unas elecciones generales transcurrido este plazo que sería revisable. Ese es el planteamiento que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha transmitido este miércoles a Pedro Sánchez en su reunión en el Congreso de los Diputados. Fuentes del Partido Conservador explican que, en aras de la centralidad, Feijóo ha reclamado a Sánchez que le permita gobernar por haber sido la fuerza más votada, como ha sido costumbre en España durante los últimos 45 años. Kiev, Moscú. Rusia atacó con misiles de nuevo Kiev, causando la muerte de al menos 2 personas, mientras que acusó a Ucrania de haber lanzado de madrugada un ataque masivo con drones contra 6 regiones rusas, incluida la capital, Moscú.
Italia. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, viaja este jueves a la localidad de Caivano, en la provincia de Nápoles, sur de Italia, una localidad con graves problemas de criminalidad, mafia y abandono, después de que 2 primas de 13 años fueran violadas por un grupo de 6 adolescentes en un caso que ha conmocionado a Italia. Manila. El paso del supertifón Saola por el extremo norte de Filipinas ha forzado la evacuación de al menos 48,000 personas y ha causado cuantiosos daños en infraestructuras tras el desbordamiento de varios ríos. Nueva Delhi, el vehículo lunar de la India confirmó la presencia de azufre y detectó varios otros elementos cerca del polo sur lunar, mientras busca signos de agua congelada casi una semana después de su histórico alunizaje, dijo el martes la Agencia Espacial de la India. El instrumento espectroscopio inducido por láser del rover también detectó aluminio, hierro, calcio, cromo, titanio, manganeso, oxígeno y silicio en la superficie lunar. Y eso que decían que en la luna no había nada, ¿no? Oh. Muy bien, son las 9:41 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:44 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar con abogados con mucha experiencia y conocimiento. Y ese es el caso de las abogadas de Canelo Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración laboral, familiar, humanitarias, entre otras. Suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama al 844-8MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta es gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. China se acerca a Latinoamérica decidida a mejorar las relaciones y obtener dividendos económicos, monetarios, políticos, de defensa y de seguridad. El comercio chino en la región ha pasado de $12,000 millones en el año 2000 a $445,000 millones en el año 21, a lo que se suman entre el 2005 y el 2021 préstamos a países por parte de los grandes bancos estatales chinos por un valor de $139,000 millones. Además de el interés chino, tenemos ahora también el interés iraní. ¿Qué están buscando en nuestro continente estas dos naciones que están, digamos, en las antípodas, muy, muy lejos de nosotros? Ese es nuestro foro en esta mañana. Vamos a consultar con el doctor Mariano de Alba, asesor senior del Crisis Group en Madrid. Mariano, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Buenos días, César. Muchísimas gracias por la invitación. Y en Caracas está Jesús Macei, politólogo, diplomático jubilado de la Cancillería venezolana. Jesús, muchas gracias por acompañarnos en el foro de hoy. Gracias, César, y un placer de estar acompañado de Mariano del Alba. Buenos días para ustedes, buenas tardes para ti, Mariano, en Madrid, España. Muy bien, comencemos con Mariano. A ver, ¿qué están buscando estas dos naciones tan lejanas en nuestro continente? Bueno, yo creo que sí, hay que decir una razón. Creo que es evidente que ambas, China e Irán, las une mucho el sentimiento estadounidense. Por lo tanto, la presencia de ambas naciones, los lazos económicos, los lazos políticos que mantienen con algunos países de América Latina,
va un poco en la onda de tratar de hacer frente a la influencia estadounidense, obviamente en el mismo vecindario geográfico que Estados Unidos. Ahora, cada país representa una historia distinta. En el caso de China, realmente sí se ha convertido en el principal socio comercial de la región en su conjunto, por delante de Estados Unidos. Y en el caso de Irán, los lazos están, pues, aunque existe con una diversidad de países, yo diría que los lazos profundos están básicamente limitados a los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Son sobre todo políticos, son sobre todo desde el punto de vista de tratar de hacer frente a Estados Unidos, a lo que los une con esos países, que es la animadversión en contra de las sanciones estadounidenses. Pero, por ejemplo, en el caso de Venezuela, sí ha habido una ayuda económica importante a la hora de tratar de recuperar, al menos parcialmente, la producción petrolera venezolana, ayudando, por ejemplo, a reparar algunas refinerías, a importar o a exportar a Venezuela algunos diluyentes, en algunos casos gasolina, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo diría que los lazos entre China y América Latina están consolidados. Ahora China está viviendo un momento de crisis económica y realmente los lazos han sufrido, se han debilitado en los últimos años, por lo tanto es una incógnita cuál dirección van a tomar. Y en el caso de Irán, es una alianza que apenas está comenzando, pero más allá de lo comercial, efectivamente es algo que preocupa mucho a Estados Unidos, porque pues también hay otros asuntos donde Irán ha tratado de colaborar. Y para ser muy explícito, pues en el último viaje que realizó el presidente de Irán a la región, en el mes de junio de este año, pues estuvo acompañado por su ministro de Defensa. Por lo tanto, es un asunto delicado y en algunos casos, pues, funcionarios estadounidenses o analistas en Estados Unidos han denunciado que también, más allá de los vínculos comerciales o económicos, también hay vínculos con grupos terroristas, grupos ilegales, etcétera, etcétera, pero eso es muy difícil comprobarlo. Hablaba Mariano de Alba desde Madrid. ¿Cuál es tu visión de este interés tan particular? Le pregunto ahora a Jesús Macei en Caracas. Jesús. Bueno, coincido bastante con Mariano. A los dos países lo une la animadversión contra los Estados Unidos, una animadversión del modo de vida, de la percepción de la política, de la economía, del enfoque de la geopolítica mundial. Y cada país, sobre todo a partir del siglo XXI, ha intensificado sus relaciones no solamente con el continente latinoamericano, sino en particular con estos tres países, Cuba, Venezuela y Nicaragua, ¿no? En el caso venezolano, China tiene relaciones con Venezuela desde hace más de 40 años, inclusive el primer presidente que visitó China fue el presidente Luis Herrera Campins en los años 80, y otros políticos venezolanos como el doctor Eduardo Fernández, el doctor Rafael Caldera, etcétera. Entonces, no es una relación de corta data, sino que ya tiene bastantes años. Lo que pasa que desde la llegada de Chávez, esa relación se intensificó en términos comerciales, en términos de buscar préstamos para programas de desarrollo y intensificar la relación chino-venezolana, por ejemplo, en la industria petrolera, a raíz de todo el debacle de lo que ha significado PDVSA. Y en el lado de Irán, también es una relación de muchos años, inclusive el Shah de Irán estuvo en Venezuela en la primera presidencia del presidente Pérez, y después de la llegada de los ayatolás, recordemos que Irán no son árabes, son chiíes, y tienen una gran rivalidad con los sunís, que son los otros, la otra etnia, la otra raza islámica. Entonces hay una gran rivalidad entre ellos, y Irán ha tratado de identificar sus relaciones comerciales, sobre todo en materia de experiencia petrolera, y últimamente, que es lo que a mí me tiene un poco preocupado, es la probable vinculación militar con Irán, porque recordemos que todo esto hay que verlo en el contexto de, por ejemplo, el tratado que
Estados Unidos rompió nuclear, tratar de que Irán no produzca una bomba atómica a corto o a mediano plazo. Ese tratado lo rompió Donald Trump. Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso? Además que Irán, hace unos años atrás se vio implicada en 2 atentados contra comunidades judías importantes en la Argentina. Entonces, eso hay que verlo también dentro del contexto y no perder que en la Argentina, dentro de un mes y medio, aproximadamente 2 meses, hay elecciones en la Argentina y Milei ha prometido estrechar los lazos entre Estados Unidos e Israel, y eso va a tener una gran significación dentro del contexto regional suramericano. Entonces, son 2 relaciones con diferentes intereses, tanto la de China como la de Irán, y como bien lo dijo Mariano, China está pasando en estos momentos por un proceso de deflación económica, un proceso, por ejemplo, la gran inversora inmobiliaria Evergrande está sufriendo una crisis importante que está afectando sistémicamente al interno de la economía china, y China no ha podido continuar el crecimiento de su Producto Interno Bruto. Inclusive Japón está creciendo hoy más en su Producto Interno Bruto que China, ¿no? Hablaba Jesús Macei desde Caracas. En tu intervención anterior, Mariano, hablaste de un detalle importante. El ministro de la Defensa de Irán acompañó al presidente iraní en su gira a este lado del mundo. ¿Qué hace un ministro de la Defensa iraní en Caracas, por ejemplo? Sí, es difícil saberlo. Yo creo que es evidente, como decía el profesor Macei, de que se están fraguando mayores vínculos entre Irán y estas 3 naciones latinoamericanas. Sí. Parte de esos vínculos pudiesen ser exploratorios en el área de defensa, en el área de cooperación militar, cosa que es muy preocupante, porque de alguna forma la región latinoamericana siempre ha tratado de venderse como una región, pues no solamente propulsora de la paz, sino también ha tratado de preservar su posición de alguna forma de neutral, ¿no? De no tomar partido ni por Estados Unidos ni por China u otros países, porque de alguna forma la lógica latinoamericana es que a efectos de la economía, a efectos del desarrollo de la región ya no está en una posición que pueda darse el lujo de elegir un aliado sobre otro. Más bien tiene que tratar de entenderse con todos, sobre todo en el ámbito económico. Yo creo que inicialmente en el caso de Irán era así, donde por ejemplo se ven en Caracas y en otras partes de Venezuela un auge del crecimiento de empresarios iraníes en el área comercial venezolana en los últimos años, eso es claro, pero a medida que ha pasado el tiempo y sobre todo con esta ayuda que ha dado Irán a Venezuela en el área petrolera, en el área de energía, creo que es evidente que en este momento, pues en el caso de Irán y Venezuela, están en un proceso exploratorio de ver cómo pueden profundizar las relaciones, porque sin duda volvemos aquí al punto central. Aquí sobre todo se trata de 2 países que son objetos de sanciones bastante graves. A Venezuela, pues creo que hay que decirlo, a Venezuela le ha ido mucho peor desde el punto de vista económico. Irán ha sido mucho más capaz de, a pesar del régimen sancionatorio, pues mantener una industria petrolera que sí da dividendos, que sí está funcionando y que sí le permite tener mayor solvencia económica. Venezuela no. Y ahora, pues de alguna forma, se está observando en qué otras áreas se puede colaborar. Pero al día de hoy realmente es muy poco lo que se conoce, si es que efectivamente hay algo concreto de una cooperación militar entre Irán y Venezuela, entre Irán y Nicaragua, e Irán y Cuba. Al comienzo, tanto Mariano de Alba como Jesús Macei apuntaron que la animadversión hacia Estados Unidos como un elemento común entre China, Irán y algunos de los países latinoamericanos. Para Estados Unidos, desde casi, bueno, no fue Theodore Roosevelt el que utilizó la frase, pero sí habló del
del garrote y los intereses de esta parte del planeta. Y se asumía que en los tiempos de Guerra Fría, que esta era the backyard, el jardín de atrás de los Estados Unidos. Pues a la hora de verlo desde esa perspectiva, ¿qué hace Estados Unidos frente a esa creciente presencia de China e Irán, sin dejar de lado a Rusia? Le pregunto al profesor Massey. Bueno, yo creo que hasta ahora Estados Unidos ha mantenido una posición de ver, observar, de evaluar qué es lo que están haciendo estos dos países, sobre todo Irán. Estoy de acuerdo con las preocupaciones que manifestó el profesor Mariano del Alba, porque Irán ha tenido vínculos, no se saben, con algunos grupos terroristas latinoamericanos, algunos grupos guerrilleros, por ejemplo, en Colombia, y como lo manifesté antes, con dos atentados importantes que marcaron a la Argentina, como fueron el atentado de la AMIA en los años 90, y fundamentalmente, entonces Estados Unidos, por supuesto que está muy preocupado, pero que yo creo que de esa preocupación tiene que pasar a ocuparse del tema de Irán y trabajarlo con una fina inteligencia, no solamente política, sino con un buen trabajo de crear un cordón sanitario con los países latinoamericanos, porque la presencia de Irán aquí en Latinoamérica, y uno lo ve en las calles caraqueñas, ha aumentado, sobre todo, por ejemplo, el sector comercial, ¿no? Yeah. Entonces yo creo que eso es lo importante. Estados Unidos tiene que pasar de preocuparse a ocuparse seriamente del tema de Irán aquí en Latinoamérica y en el caso concreto de Venezuela. Hablaba Jesús Massey. Argentina, Brasil y Bolivia han logrado acuerdos o están dando pasos agigantados para agilizar las transacciones en monedas locales por renminbis, moneda china, que empiezan así a volverse cada vez más abundantes en los bancos centrales. De replicarse el ejemplo, y si los llamados swaps adquieren una envergadura mayor, podrían contribuir al debilitamiento de la hegemonía del dólar en la región. ¿Eso lo ves factible? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Le pregunto a Mariano de Alba. Bueno, César, yo creo que ese es un objetivo, ¿no? Es un objetivo que sobre todo pues está tratando de adelantar China. Es un objetivo que se está tratando de adelantar en otro tema bastante actual desde el marco de los BRICS. Básicamente tratar de desdolarizar la economía mundial desde el punto de vista de los préstamos. Para eso los BRICS tienen el nuevo Banco de Desarrollo y además están tratando de proponer un sistema alternativo al sistema de pagos internacionales SWIFT, que como sabemos lo controla o lo coordina pues un grupo de países, pero donde la voz de Occidente es clave y pues prueba de eso es que luego de la guerra que inició Rusia en contra de Ucrania, Rusia, su actividad a través del sistema de pago SWIFT ha sido limitada. Es un objetivo, pero de alguna forma yo creo que cuando uno investiga el tema a detalle, lo primero que resalta es que está por verse si eso se va a poder concretar y si se concreta va a ser algo que pudiese concretarse en el mediano plazo. Te doy un ejemplo. La presidenta Dilma Rousseff, la expresidenta Dilma Rousseff, que actualmente es quien preside ese nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, ya ha anunciado que el máximo porcentaje de préstamos que ese banco pudiese dar en una moneda distinta al dólar de aquí al año 2026 es solamente lo que representaría el 30% de la cartera de préstamos de ese Banco de Desarrollo. Por lo tanto, el 70% de los préstamos de aquí al 2026 seguirán siendo en dólares. Ahora, es evidente que aquí hay un trasfondo geopolítico donde, pues, en primer lugar, hay un avance de China que, como decíamos al principio, quiere jugar una posición geopolítica más agresiva, quiere también de alguna forma tratar de captar la influencia de países y de regiones, inclusive que no están del todo conforme con lo que ha sido el rol de Occidente, fundamentalmente de Estados Unidos, y por lo tanto pues se habla mucho de la cooperación sur-sur o entre el sur global.
Y por otro lado, creo que sí hay de alguna forma, y estos son objetivos que los comparten, por ejemplo, países como Brasil, sí hay de alguna forma una intención de una parte de la mayoría de los países del mundo de tratar de mantenerse relativamente independientes de la lucha geopolítica entre Estados Unidos y China. Habida cuenta de que de alguna forma, como dice la frase, tú que ahora hablabas de frase, pues cuando los elefantes pelean, quien sufre es la grama, ¿no? Entonces, habrá que ver de alguna forma cómo se desarrolla esta historia, pero creo que sí estamos en un momento clave donde Estados Unidos, por falta de una política exterior más acertada durante los últimos 20 años, digamos 23 años, es evidente que está perdiendo una influencia que yo creo que era muy evidente o muy clara al término de la Guerra Fría a principios de los años 90. Hablaba Mariano de Alba. El tiempo se nos ha consumido lamentablemente porque el tema ahora es cuando promete, pero quiero agradecerles su participación a Mariano de Alba en Madrid y a Jesús Macei en Caracas. Gracias, Mariano. Gracias, Jesús. Gracias. Muchas gracias, César. Buenos días. Buenos días, saludos. 10:04 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Leo lo siguiente. Más de 136 directores de grandes empresas de Nueva York han firmado una carta conjunta en la que piden al gobierno federal y a las cámaras legislativas que aceleren la regularización de los inmigrantes, que solo en la ciudad de Nueva York suman ya más de 100,000 llegados en 15 meses. ¿Cómo se está manejando la crisis de inmigrantes en Nueva York? Vamos entonces a la ciudad de Nueva York, donde en la línea telefónica está el periodista de El Diario, Jesús García. Jesús, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal, César Miguel? Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Escucho un poquito de interferencia, no sé si sea yo, por si no la escuchan ustedes o si la están escuchando. No, te estamos escuchando, como dicen por aquí, loud and clear. Perfectamente. Jesús, a ver, cuando hablamos de este tema de los inmigrantes en Nueva York, más de 136 directores de las grandes empresas en la ciudad firman esta carta conjunta pidiéndole al gobierno federal y al Congreso que regularice la situación de los inmigrantes. ¿Qué es lo que están pidiendo en concreto, Jesús? Bueno, ellos se están sumando a una petición que ya han hecho el alcalde Eric Adams y varios representantes electos aquí en Nueva York y organizaciones civiles que defienden a inmigrantes y también derechos civiles. Básicamente la propuesta es que la administración Biden, a través del Departamento de Seguridad Nacional, otorgue, digamos, lo que se llama un perdón de deportación y una autorización de empleo o a través de una protección como un estatus de protección temporal, como los llamados TPS, que tienen algunos países como El Salvador, Nicaragua, por ejemplo, y Honduras y también la gente de Venezuela. Entonces, esto permitiría que los inmigrantes que se encuentran en Nueva York puedan aplicar de manera inmediata a una autorización de empleo. Sin embargo, esa es una respuesta que el Departamento de Seguridad no ha dado si tiene intenciones realmente de hacerlo. Uh-huh. En este momento, la postura oficial del Departamento de Seguridad Nacional es que los inmigrantes que se encuentran en Nueva York, recordemos que han llegado alrededor un poco más de 110,000 inmigrantes según las cifras del gobierno de Eric Adams, aunque en este momento tiene solamente alrededor de 60,000 bajo refugio, porque las otras personas se han ido a otros estados, se fueron algunos a Canadá y algunos decidieron quedarse y lograron algunos reacomodos o acomodos distintos que ya no les permiten estar en los refugios. Entonces, estas 60,000 personas, lo que está señalando el Departamento de Seguridad Nacional es que deberían de tener un proceso de asilo, pero el problema aquí es que al solicitar asilo al Departamento de Seguridad Nacional, esos inmigrantes tienen que esperar 6 meses adicionales para poder solicitar una autorización de empleo. Entonces, ese es el problema básicamente que están viendo las autoridades locales, porque obviamente eso
pues limita mucho, digamos, la ayuda que se puede seguir brindando y las opciones para esas personas que puedan trabajar. Jesús, ¿cuál sería la solución? Porque aquí hay un elemento importantísimo, lo acabas de señalar, el tiempo. No se puede esperar demasiado para un problema de esta envergadura, de estas dimensiones, ¿no? Lo has dicho perfectamente, no se puede esperar, pero no solamente por el tiempo, sino por la cantidad de recursos que requiere la ciudad para atender a estas personas. Hay que recordar que les tiene que ofrecer vivienda y refugio, y lo tiene que hacer de manera obligatoria. ¿Por qué? Porque hay una ley que establece que la ciudad de Nueva York debe ofrecer vivienda y refugio, y bueno, alimentación, por supuesto, a las personas desamparadas, y los inmigrantes, al no tener esto y estar en la ciudad, entran en esa categoría. Por eso tiene que responder de esa forma y está tomando esas acciones. Ahora bien, sí es importante que el Departamento de Seguridad Nacional tome una decisión, pero es muy complejo, ¿sabes? Porque es muy complejo, porque si el Departamento de Seguridad Nacional otorga un estatus de protección temporal a estos inmigrantes, entonces otros inmigrantes de otros países que han presionado, por ejemplo, como Guatemala, entrarían como también en esta batalla de que debería otorgarse esta protección también temporal. Si se otorga lo que se llama un perdón a la deportación, lo que le llaman parole, eso evidentemente también generaría otro problema, no solo legal, sino tendría desafíos también por parte de quienes están en contra de esto en tribunales, porque es una decisión administrativa y evidente no es un cambio de estatus de la ley y podría ser desafiado en tribunales. Entonces no es tan sencillo, el escenario no es tan sencillo para el Departamento de Seguridad Nacional. Hay que recordar algo importante. Hace unos días el portal político dio a conocer un reporte que me pareció que era la respuesta como más cercana que ha dado el Departamento de Seguridad Nacional, y nos da a entender que no tiene intenciones de otorgar estos permisos provisionales, que regularmente son por 2 años, y que se mantiene en esa postura de que los inmigrantes apliquen por asilo. Jesús, te agradezco mucho que nos hayas atendido en la mañana de hoy. César Miguel, un gusto como siempre, que tengan muy buen día. Gracias. Jesús García, periodista de El Diario allá en Nueva York. Y acá al sur de la nación, en la península de la Florida, tenemos la llegada de Idalia. En la línea telefónica está Sandy Delgado, meteorólogo del Centro Nacional de Huracanes. Sandy, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días. ¿En qué condiciones está Idalia en este momento en que estamos hablando, 10 y 14 de la mañana? Bueno, el ciclón tocó tierra aproximadamente hace 2 horas y media, ya ha estado perdiendo fuerza, se encuentra cerca ya de lo que es el borde entre la Florida y Georgia, tiene vientos de 105 millas por hora o 165 kilómetros, o sea, se ha degradado categoría 2, tocó tierra como categoría 3. Sigue trayendo muchas lluvias, muchas fuertes ráfagas de viento a la zona, y continuamos viendo la penetración del mar, especialmente en esa parte donde tocó tierra y al este, en esa zona de la Florida. A ver, ¿y qué se espera, qué trayectoria se espera deba seguir ahora el Idalia? Afortunadamente Idalia se está moviendo bastante rápido, está moviéndose al noreste a 18 millas por hora. Estamos esperando que el sistema gane en fuerza de traslación, velocidad de traslación. Ya para mañana, en la mañana, va a estar cerca de la costa de Carolina del Sur, ya degradada como tormenta tropical. O sea, se va a mantener una trayectoria hacia el noreste y después girando hacia el este sobre el Atlántico abierto cerca de las Bermudas. Sandy, ¿qué nos puedes decir de otros huracanes o tormentas, ciclones que se vengan acercando hacia nuestra península? Actualmente el resto del Atlántico tenemos a Franklin cerca de Bermuda, que se está alejando ya sobre las aguas del Atlántico Norte. Tenemos una depresión en el Atlántico Central, pero se espera que se disipe en los próximos días. Y estamos vigilando un disturbio que salió de África, pero se espera que se mueva hacia el noroeste y alejándose de nosotros. En estos momentos no tenemos nada que nos amenace, por lo menos por los próximos 7 días. Muy bien. Y con relación ya aquí al sur, a la ciudad de Miami puntualmente, que hemos tenido este clima inestable, sale el sol y después viene la lluvia otra vez.
¿Qué nos espera? Bueno, según el sistema se mueve hacia el noreste, vamos a ver estas bandas de alimentación que se están actualmente afectando lo que es el suroeste de la Florida, se van a mover sobre nosotros, van a traer algunas lluvias, tal como vimos ayer estamos en la parte oeste del ciclón, ahora vamos a estar en la parte sur, o sea que todavía tenemos posibilidad de lluvia hoy, ya el ciclón mañana se va a alejar, y entonces por lo menos lluvia asociada con el ciclón va a disminuir, pero tenemos ese arrastre del sur que nos va a traer humedad, y no solamente necesitamos el calor del día para tener tormentas. Ya. Sandy, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ti. Cuídense. Sandy Delgado, del Centro Meteorólogo del Centro Nacional de Huracanes, aquí en la ciudad de Miami. Son las 10:17. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Fíjate, César Miguel, la experta de Naciones Unidas, Dorothy Estrada, experta en el tema de mujeres y niños, ha emitido su opinión sobre el escándalo en torno al presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, diciendo que muestra la necesidad de cambios estructurales en el mundo del deporte, entre ellos una mayor presencia de la mujer en sus directivas. Por otra parte, también dijo que apartar a Rubiales de la federación podría ser un primer paso, pero no el único necesario. Y lo realmente importante es que hayan cambios estructurales que permitan un ambiente seguro e igualitario, así que también se pueda lograr el establecimiento de cuotas en cuerpos de gobernanza. Qué mayúsculo escándalo el que ha traído este incidente de Rubiales, que opacó por completo la merecidísima victoria de las españolas, pero el arrebato que tuvo con la jugadora Hermoso y su actitud posterior ha terminado de complicar el panorama. ¿Y qué sabemos de la mamá del señor Rubiales? Podríamos averiguar a ver qué conseguimos por allí, lo voy a buscar mientras estamos en el corte. Pero fíjate lo interesante, como reza el dicho, no hay mal que por bien no venga. Esta situación ha puesto en relieve una cantidad de circunstancias que vive la mujer en el deporte y que ahora, a la vista de todos, van a tener que cambiar. No solamente en el fútbol, sino en otras disciplinas deportivas. Se requiere una mayor participación de la mujer en las directivas, en la toma de decisiones, y esto ahora queda en relieve gracias a lo que desafortunadamente ocurrió para Jenny Hermoso. Ya. Son las 10:19 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Estamos en Conexión Radio. 10:21 de la mañana. ¿Buscas la mejor carne en vara del sur de la Florida? Nando Grill la tiene. En Nando Grill la carne se cocina según la tradición que viene desde el siglo XVIII en los llanos colombo-venezolanos. En vara se cocina de manera indirecta y la carne mantiene toda su jugosidad. Además, el acompañamiento se las trae, porque esa carne en vara la vas a degustar con yuca asada, yuca frita, yaquitas, cachapas, arepas, chicharrón, chorizo, morcilla, queso, que es toda la variedad de quesos blancos, duro, llanero, o el guayanés, o el de mano. Dios mío. Doral, Westchester y Homestead. Allí están las 3 sedes de Nando Grill. Ya sabes dónde se prueba y se degusta la mejor carne en vara del sur de la Florida. Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. Leo este despacho de France Press. Panamá hace un llamado para abordar la crisis migratoria en el Darién, que vive cifras récords. Ante la alerta de Médicos Sin Fronteras sobre la falta de presencia estatal en la selva del Darién, el gobierno panameño trabaja en un paquete de medidas para mitigar el estallido migratorio. En lo que va de año, más de 320,000 personas han cruzado
esta inhóspita jungla fronteriza con Colombia, teniendo siempre a Estados Unidos como el objetivo final. El gobierno panameño lanza una campaña con este lema: el Darién es una selva, no un camino. Cuando hablamos de 320.098 migrantes irregulares que han pasado por el Darién en lo que va de año, 190.889 son venezolanos. La abrumadora mayoría son venezolanos. Vamos a la ciudad de Maracaibo. Allí está la periodista de El Pitazo, Natalie Angulo. Natalie, muy buenos días. Gracias por atendernos. Hola, buenos días. Natalie, tú que has venido haciéndole cobertura al tema del Darién y el paso de los venezolanos, ¿qué ha ocurrido en los últimos meses? ¿Se ha incrementado de manera dramática? ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, de hecho, la migración de este año ha tenido cifras récords. De hecho, como ya lo decía, enero a agosto, el gobierno panameño ha reportado al menos 320.000 migrantes a la frontera, de las cuales 190.000 son venezolanos, pero esa cifra de este año es 4 veces mayor de la que se registró en el mismo lapso en 2022. Que el año pasado, entre enero y agosto, apenas 102.000 personas habían atravesado por el Darién, 68.000 de ellos son venezolanas. Vemos que es 4 veces mayor esa cifra este 2023, pese a los intentos que ha hecho el gobierno de Estados Unidos para bajar la migración en la frontera sur que tienen con México. Desde acá, por ejemplo, desde Maracaibo, vemos que todas las semanas salen grupos de entre 20 y 40 personas que buscan llegar a Estados Unidos por el Darién. Entre esos grupos, cabe recordar la hija de la concejal de Maracaibo, que quedó varada ya porque presentó una indigestión, luego tenía ampollas en las piernas y en las manos y no pudo seguir avanzando hasta que fue rescatada. De hecho, esta semana llegó a Maracaibo luego de la ayuda del gobierno panameño y de las autoridades venezolanas. Pero hay otras cifras más alarmantes, más allá de eso, y que es que hasta junio el Servicio Nacional de Migración panameño había reportado que al menos habían recuperado 27 cuerpos dentro de la selva del Darién. Estamos hablando de solo de enero a junio de este año. No sabemos los otros casos de familiares que han reportado familiares desaparecidos y que, bueno, cuyos cuerpos no son rescatados. Entonces, pese a todos estos riesgos, a toda lo que hablan los migrantes que pasan la frontera, de los casos de personas que SIDA, de personas que salen con lesiones no solamente físicas, sino también psicológicas, la gente sigue yendo, se sigue yendo. Y una de las razones que a nosotros nos dan estos migrantes que están a punto de irse, e incluso los que están cruzando, es que se van por la situación económica, porque los bajos salarios no les alcanza para cubrir la cesta básica, que está por el orden de los $500. Cuando aquí una persona que trabaja con una empresa privada, sus salarios son entre $120, $180, y estamos hablando de que es muy superior al salario mínimo en Venezuela. Esto también les afecta para poder costear, por ejemplo, ahorita útiles escolares, inscripciones que aquí están entre $60 y bueno, de ahí para adelante, todo dependiendo del colegio en el cual están inscritos. Pero además, esta migración ya ha afectado a organismos de seguridad incluso, porque el alcalde de Maracaibo informó el lunes que solo de la Policía Municipal de Maracaibo la segunda semana de agosto se habían ido 22 policías que pidieron la baja para irse hacia Estados Unidos cruzando la selva del Darién.
Entonces es una migración que está que ahorita pareciera estar sin freno, y incluso entrevistábamos desde el Pitazo, en julio se fueron 40 jóvenes del municipio Mara, 40 jóvenes guayú, que dejaron sus familias y en ese sueño de poder tener un mejor futuro. Ellos nos comentaron luego que salieron de la selva del Darién que en el campamento humanitario de la ONU al salir de la selva, el primero con el que se encuentran los migrantes, no daban abasto de la cantidad de personas que llegan a pedir asistencia, que ellos estuvieron aquí 2 días y tardaron 24 horas para poder usar el baño, de la cantidad de personas que están llegando a ese campamento humanitario, que además deben pasar obligatoriamente por allí, según nos contaban ellos, porque ahí es donde Migración Panamá lleva el registro de las personas que terminan cruzando el Darién. Lo que estás contando, Natalie, es absolutamente dantesco. Me vino a la memoria una frase de la periodista argentina Carolina Amoroso, quien hizo un extenso reportaje sobre los venezolanos en el Darién, y usó la frase: solo se interna en el infierno quien viene de otro infierno. Y esto lo digo a propósito del comentario cuando tú le preguntas ¿por qué van al Darién si saben, tienen ya idea terrible de lo que van a encontrar? Y viene toda esta gama de respuestas. Las autoridades panameñas, ¿qué expectativas tienen con la campaña que han lanzado? ¿Aló? ¿Aló, me escuchas? Sí, yo te escucho. ¿No me escuchaste tú a mí? No. Con un poco de dificultad. ¿Me decías qué expectativas? ¿Qué expectativas tiene el gobierno panameño con la campaña que ha lanzado? Porque parece que suena algo así como saludo a la bandera, ¿no? Desde aquí, por supuesto. Sí, ellos están intentando frenar la migración de acuerdo a todas las declaraciones que vienen dando desde finales de julio, buscar que bajar esa migración, esa gente que siga pasando por la frontera, porque terminan siendo, como ellos dicen, un problema para ellos en cuanto a la cantidad de personas que llegan, la asistencia y todos los delitos que se cometen en la selva, que es claro. De hecho, esta semana las autoridades de seguridad informaron que iban a conversar con el gobierno de Colombia también para ver qué medidas tomaban para también frenar la migración de que comience desde el lado colombiano. Ya. Natalie, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Siempre la hora. Natalie Angulo es Natalie Angulo es la corresponsal del portal El Pitazo en el estado Zulia. Nos habló desde la ciudad de Maracaibo. El reloj indica en este momento... No, vamos a la entrevista. En este momento a las 10:32 de la mañana. ¿Por qué estamos escuchando Message in a Bottle de Sting y Police? César, por una campaña maravillosa que ha lanzado la NASA, Mensaje en una botella. Es una iniciativa en línea que invita a los hispanohablantes a enviar su nombre a bordo de la misión que despegará en octubre del año que viene rumbo a la luna de Júpiter, a donde llegará previsiblemente en el año 2030. La conquista del espacio se vuelve un atractivo para todos, y aquellas personas que quieran sumar su nombre a este mensaje en una botella tienen que entrar en https://go.nasa.gov/mensaje en una botella antes de las medianoche del 31 de diciembre de este año, y su nombre estará entonces en esta misión que va a llegar en el 2030 a una luna de Júpiter. A ver, ¿qué procura la misión aparte de llevar el mensaje en la botella? Vamos a la ciudad de Baltimore, donde está el doctor Marcio Meléndez. El doctor Meléndez es científico principal de óptica astronómica en el Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial, allá en Baltimore, Maryland. Marcio, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos.
Hola César, buenos días, gracias por la invitación y ya yo mandé mi mensaje en la botella. ¿Cuál es la idea de esta misión, Marcio? Bueno, es muy sencillo. Mira, Europa es una de las lunas donde nosotros creemos que hay agua líquida, que es uno de los componentes principales para la vida. Y básicamente esta misión trata de ver, ¿existen los componentes principales para la vida en esta luna Europa? Porque si nosotros conseguimos vida en nuestro sistema solar, aparte de la Tierra, en una de las lunas de los grandes gaseosos como Júpiter, imagínate qué implicaciones tendría eso para nosotros. Estamos buscando vida, los componentes principales para la creación y fomentar la vida. Cuando Júpiter lo defines gaseoso, es decir, no tiene solidez, ¿verdad? No hay manera de pararse en la superficie de Júpiter. No, eso es lo que pensamos. Puede ser que tenga un núcleo rocoso muy pequeño, pero por lo general es un planeta gaseoso con muchas presiones. Sí tiene altas presiones donde los elementos que se encuentran adentro, principalmente hidrógeno, se transforman casi como un metal. Es lo que se podría llamar un gas metálico en ese sentido. Ajá, muy bien. Entonces estamos hablando, como sea, del planeta más grande del sistema solar. Y tiene varias lunas, entre ellas Europa. ¿De qué tamaño es Europa con relación a la Tierra, por ejemplo? Europa es un poquito más pequeña que nuestra luna. Y Júpiter tiene más de 95 lunas contadas hasta el 2023 y tiene anillos. No sé si tú viste una de las imágenes del James Webb, uno piensa en los anillos de Saturno, pero Júpiter también tiene un sistema de anillos muy débiles que los logró capturar el James Webb. Ajá. ¿Y qué esperamos de Europa? Europa sí es sólida. En Europa sí podemos llegar y pararnos. Sí, Europa tiene un núcleo de hierro y níquel y tiene una superficie muy lisa. ¿Qué quiere decir? Una superficie que no tiene cráteres como nuestra luna. Y se piensa que es una superficie donde la superficie es realmente hielo, agua helada, es una superficie de hielo. Y por debajo de esa superficie se piensa que hay agua líquida, que viene dada, o sea, para tener agua líquida necesitamos una fuente de calor. La fuente de calor viene proporcionada por las interacciones de la cercanía con la gravedad de Júpiter que logra, y ese núcleo de material sólido rocoso que permite crear suficiente calor para tener esa agua en forma líquida debajo de esa superficie de hielo. Bien, y estamos hablando como una cosa es el paso de los días aquí en la Tierra, nuestras 24 horas diarias, y otra es una vez que salimos al espacio exterior. Todo este mensaje en la botella llegará a Europa ¿cuándo? Bueno, se demora aproximadamente como unos 6 años. Como dijeron al principio, sale a finales del año que viene y entra a como alrededor de abril del 2030. Se va a demorar 6 años. Nuestros mensajes van grabados, o nuestros nombres van grabados en unos chips, en un microchip que está dentro de la nave, y hay un poema de Adán Limón, que es una poetisa con ascendencia mexicana que ha ganado premios de la librería del Congreso de los Estados Unidos, y su poema va a estar escrito en relieve en una placa dentro de la misión. Qué bien, muy interesante. Floraliza ya acaba de mandar su... Sí, quería explicarle a los oyentes la experiencia. Cuando uno entra en esta página go.nasa.gov/mensaje en una botella, inmediatamente le piden a uno, si usted va a querer pues mandar su mensaje, su nombre y su apellido, y entra entonces en un formato que le pide a usted también correo electrónico, y a partir de ese momento ya usted dándole clic pues se produce algo muy bonito, porque la página es muy funcional y muy hermosa, con tonos azules, con imágenes de planetas, y entonces su nombre aparece como ahora aparece el mío dentro de la botella, de manera que juguetonamente ya tenemos el nombre metido allí, pero en el fondo también es una magnífica estrategia para registrarnos en la NASA y recibir boletines de información de la propia NASA, como después aparece aquí. Muy bien, Marcio, no quiero cerrar esta conversación contigo sin tocar el tema del vehículo de la India en el polo sur de la Luna. Confirmó Robert que hay azufre. Además,
también detectó aluminio, hierro, calcio, cromo, titanio, manganeso, oxígeno y silicio en la superficie lunar. Pensábamos que en la Luna no había nada y mira, por lo visto hay de todo. ¿Esto qué significa, Marcio? Bueno, increíble esa misión de la India, maravilloso, primera vez que se manda una misión al Polo Sur de la Luna. Acuérdate que el Polo Sur es donde vamos a hacer las misiones de Artemis y donde queremos llegar a llevar gente, hombres y mujeres a la Luna, porque es un lugar ideal, tiene agua en forma de hielo, también te puedes proteger un poco de la radiación del sol. Y claro, estos elementos, no es descabellado pensar que todos estos metales que conseguimos en la Luna, acuérdate, forman parte de nuestro sistema solar. La Luna, como la Tierra, y la Luna fue parte de la Tierra hace billones de años, ¿no? Tienen que compartir ciertos elementos. Las diferencias a veces con la Luna o los asteroides son los isótopos de estos elementos, es decir, no son los elementos exactamente como los que conseguimos aquí, sino tienen ciertos isótopos que decaen radiactivamente, que nos permiten a nosotros medir ciertas propiedades y los tiempos en los cuales estos isótopos se crearon. Pero todos somos parte del sistema solar. De Ada Limón es Elogio al Misterio, un poema para la astronave Europa. Arqueados bajo la tela nocturna teñida de una expansividad negra, señalamos los planetas que conocemos, fijamos sueños apresurados a los astros. Desde la Tierra leemos el firmamento como si fuese un libro infalible que cubre el universo, experto y evidente. Aún así, nuestro cielo encubre misterios. La canción de la ballena, el ave que gorjea su canto desde la rama de un árbol sacudido por el viento. Somos criaturas de asombro persistente, curiosos ante la belleza, la hoja y la flor, ante el duelo y el placer, el sol y la sombra, y lo que nos une no es la oscuridad ni la distancia fría del espacio, sino la ofrenda del agua, cada gota de lluvia, cada arroyo, cada latido del pulso, cada vena. Oh segunda luna, nosotros también somos de agua, de mares vastos que invitan. Nosotros también estamos hechos de maravillas, de amores grandes y ordinarios, de mundos invisibles y diminutos, del menester de lanzar un llamado por las tinieblas. Uy, qué bonito ese poema. Ese es el poema que va a llevar, junto con su nombre, por lo menos ya el nombre de Floralicia está allí, y el de el doctor Marcio Meléndez también. Qué bien, gracias por darnos el dato, Marcio, de todo esto, darnos toda esta información. Bueno, muchas gracias, César. Y bueno, de ese poema puedes ver que la conexión que en Europa es el agua. Eso es lo que está tratando, ¿no? Que existe esa conexión que para nosotros es el primer ingrediente de la vida, como la conocemos nosotros, es el agua. Y Europa es una de las lunas. Hay otras lunas en nuestro sistema solar, por ejemplo en Saturno, que también creemos que tienen agua. El agua es un elemento clave en la vida, ¿no? Bueno, el agua es vida, no la malgaste, nos decían de niños. Marcio, muchas gracias por estos minutos. Siempre es un placer conversar contigo. Gracias, César. Un placer que me hayas llamado también y siempre contento de poder hablar contigo de todos estos temas que me encantan. Ya lo veo. El doctor Marcio Meléndez es el científico principal de óptica astronómica en el Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial, allá en Baltimore, Maryland. 10:43 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Hemos tenido una gran temporada con Miguel Cabrera, su temporada final en las grandes ligas, luego de una carrera extraordinaria, y pues todos los focos van sobre él. Pero es que ha sido una gran temporada para los peloteros venezolanos. No podemos dejar de lado al señor Ronald Acuña Jr., que está a punto de hacer historia, y de la grande, con apenas 25 años. ¿En qué está Ronald Acuña en este momento? En la línea telefónica, el director del Extrabase, Daniel Álvarez Montes.
Daniel, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, César, qué gusto acompañarte esta mañana para hablar de los nuestros y específicamente lo que me preguntas de Ronald Acuña Jr. Ya es histórica su temporada porque sí. Ronald en este momento tiene 29 jonrones y tiene 61 bases robadas. Nadie en la historia ha conectado 29 jonrones, mientras que ha robado 61 bases en una temporada. Ya eso lo hace histórico para el de la Sabana. Obviamente, 29-61 no suena tan bonito quizás como un 30-60, y ya con su próximo cuadrangular, por supuesto que estará en esos libros de récords, ¿no? Y estamos viendo algo que, bueno, valga la redundancia, no se ha visto nunca en la historia, y además con una temporada muy completa, porque ha estado bateando para buen promedio todo el año, por encima de 330. De hecho, con la caída de Luis Arraez en agosto, se ha acercado peligrosamente a su compatriota. Ronald, también está Freddie Freeman en la pelea, y eso hace una pelea por el premio MVP mucho más interesante, porque está Ronald todavía como el favorito, pero también está Mookie Betts, también está Freddie Freeman, pero lo que, como te decía, lo que está pasando con Ronald es algo que no hemos visto antes, y yo creo que esa narrativa es la que en buena parte lo pone como el gran favorito para el premio. Muy bien, y ya que lo mencionaste y ya que es el de la casa, ¿verdad? Cuéntanos de Luis Arraez, por favor. Luis está teniendo también un año histórico, tremendo. En algún momento pensamos, César, que el batear 400 era muy posible. Vaya que, ¿por qué pensamos eso? Porque llegamos a julio y todavía estaba bateando 400, o al menos muy cerca de ese número. Pero bueno, se sabe lo difícil. Nadie lo ha hecho desde 1941, desde que lo hizo Ted Williams, y vemos con la temporada que está teniendo Arraez por qué es tan difícil. Y más en este béisbol en el que los pitchers tienen una mejor preparación, que los abridores no van tan largo en los juegos, y hay relevistas más especializados para enfrentar a cierto tipo de bateadores, las formaciones defensivas, etcétera. Pero lo de Luis no ha dejado de sorprender, porque ha hecho el trabajo, e incluso más de lo que algunos esperaban de él, en el momento en el que el equipo más lo necesita, y ha sido ese primer bate para los Marlins que le ha dado esa estabilidad al line-up, que le ha servido para ponerle la mesa a Jorge Soler, a Jazz Chisholm Jr., a Jesús Sánchez, a Brian de la Cruz, que son los hombres que tienen más fuerza en el equipo y que son los que tienen que traer las carreras. Pero aun cuando a Luis le ha tocado ser tercer bate o cuarto bate, también ha dejado buenos números. En una que otra ocasión un jonroncito que da por ahí, que además tiene 5, y yo creo que los días que da un jonrón son los días que él le dice a la prensa o a sus compañeros: hoy voy a dar un jonrón. O sea, es selectivo, y cuando el hombre dice que lo va a hacer, lo hace. Y de verdad es que ha sido un gusto verlo. Como todo en la vida, uno no puede ser goloso, ¿verdad? Porque la gula por algo es un pecado capital. Hablabas de los 400, y entonces uno dice, bueno, ya no va a tener 400. Señores, tiene 350 de averaje. Eso es una barbaridad. Correcto. Eso es una barbaridad, 350 terminando el mes de agosto. No perdamos esa perspectiva. Claro. Además hay que entender que el problema del averaje es eso, es un promedio. Cada vez que ese señor se para en el plato, pone en juego el averaje. Cada vez que hace un turno, allí el averaje entra para bien o para mal. Y lo que está haciendo es impresionante. ¿Y qué me dices de el jovencito Altuve? ¿Qué te puedo decir de Altuve, César? Te puedo decir que, otra vez, estando saludable, es uno de los mejores peloteros de todo el béisbol. Es posiblemente el mejor segunda base de todo el béisbol, que esta semana también entró en los libros de récords históricos con la escalera o el ciclo, que para quienes no conocen ese término, es en un mismo juego conectar un sencillo, un doble, un triple y un jonrón, y eso fue lo que hizo el señor Altuve esta semana contra los Medias Rojas. Me imagino que te lo gozaste más por eso. Y lo que más me gusta, César, es que a donde Altuve va hoy en 2023, tiene el respeto de todo el mundo, de sus colegas peloteros.
prensa, algunos fanáticos que también ya han hecho las paces, digamos, con todo el episodio aquel del 2017. Y yo creo que eso es lo más importante. Y para José no ha sido fácil porque también han sido muy hostiles y siguen siéndolo en algunos estadios con él. Pero el hecho de que él demostrara que realmente nunca le hizo falta, el que leyó el reporte sabe que José no participó en eso. Obviamente, de cierta manera se ve afectado porque su equipo sí y quedaron campeones. Eso el mismo José lo reconoce y lo sabe, pero ha hecho todo para sobre todo estar bien con él y vaya que le ha resultado. También este año llegó a 200 honrones, llegó a 2.000 hits. Eso no es una cifra fácil. Va a alcanzar los 400 dobles, va a alcanzar las 300 bases robadas. Solamente Bob Abreu es el único venezolano que ha hecho eso. Y poner a José al lado del nombre de Bobby habla de lo que ha sido su carrera y hasta dónde puede llegar, porque tiene 32 años, 33 años y todavía le queda mucho y estamos hablando de un hombre que está sumando credenciales para ir a Cooperstown después de que se retire. Marlins, 66 victorias, 66 derrotas, en el tercer lugar en la competición del Este en la Liga Nacional, que lideran los Bravos de Acuña. ¿Cómo ves eso? La división, imposible para los Marlins. Yo creo que es algo que ni siquiera ellos están enfocados en la división, sino más bien peleando por el comodín, que todavía están cerca y con un poco más de un mes por jugarse, pero Miami sabe que tienen que ser más consistentes. Ayer tuvieron un juego en el que Tampa Bay los dominó, 11-2 quedó el marcador. Es un equipo al que le ha costado hacer carreras consistentemente y que lamentablemente su fortaleza de los últimos años, que había sido el picheo, no ha estado tan fuerte en 2023, empezando con el as, con el Cy Young, con Sandy Alcántara, que Sandy ha tenido juegos muy buenos. La temporada de Sandy hay que analizarla con pinzas, César, porque su efectividad no es buena, está por encima de 4, pero viendo los juegos de Sandy, y he podido verlos todos, sé que no ha sido algo de que en cada inning permite carreras, sino que han sido salidas en específico en las que tiene un primer inning muy malo, o un segundo o tercer inning muy malo, que le hacen 4, 5 o hasta 6, y luego son 5 o 6 entradas perfectas, en las que no se le envasó a nadie. Pero esa inconsistencia es la que ha afectado. En esta segunda mitad se reforzaron con bateo y con bullpen también al traer a David Robertson, y tuvieron que sacar a Robertson del puesto de cerrador porque no estaba cumpliendo, no estaba rindiendo, y hacer esos ajustes. Y yo creo que es un equipo muy joven que se está ganando mucha experiencia, mucho fogueo, como dicen, y que si no lo logran este año, yo creo que van a quedar en una buena posición para pelear el año que viene, porque, repito, son peloteros muy jóvenes que por primera vez están experimentando esto, el estar en una pelea por la postemporada. Pitchers muy buenos que no han lanzado tantos innings en su carrera y que a esta altura del año es cuando más pesa el brazo y los bateadores están más a tono y la cuestión es completamente diferente. Entonces, si los Marlins no llegan a la postemporada este año, aún así creo que hay muchas cosas positivas que sacar de este equipo y especialmente para 2024. Daniel, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo, César. Muchísimas gracias. Y bueno, saludos para ti, tu familia y la audiencia, por supuesto. Daniel Álvarez Montes, el chino, director del Extra Base. Y ahora sí, nos vamos, 10:57. Y así nos vamos por el día de hoy en Conexión Radio. Es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa y Jesús Carreño en los controles. Ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.